Hola, hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo del podcast ¿Quién manda aquí? De su canal La Colombia Nostra, en donde contamos y analizamos historias sobre el poder. Yo soy Laura Ardila y mis compañeros son Juanita Vélez y Juan Pablo Pérez Burgos. Bienvenidos. Buenos, Hola amigas, ¿cómo hola, van? ¿cómo están? Bien, aquí Bien. terminando de digerir las elecciones, por Uf, supuesto. sí, Seguimos en seguimos. proceso. Esto no acaba. Seguimos en este capítulo postelectoral, postelecciones de Congreso y de consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales y por supuesto este tiene que ser nuestro tema inevitable del día. Pero les anunciamos, tenemos 3 temas en este capítulo, así que por favor no se vayan a ir y si no se han suscrito a este canal, háganlo inmediatamente y quédense porque vamos a hablar de los resultados al Congreso, vamos a también a ver esos resultados desde la mirada de lo que venimos cubriendo, es decir, qué pasó con las maquinarias y con las mafias políticas en estas elecciones, qué pasó con los armados ilegales en Colombia en esas elecciones y qué pasó también con el tema de los influencers y la desinformación en estas elecciones. Y al final, por supuesto, en nuestro Párale Bola vamos a analizar el tema de los vices y que ahora sí, pues arrancó la campaña presidencial, ¿no? Así suene al lugar común, pero Sí. efectivamente ya arrancó. Se vino Hoy sí ahora es sí. que el viernes que estamos grabando esto, sale no, que sale el programa, perdón, se inscriben los candidatos, es el plazo, el último día. Así Entonces, es. Bueno, oficialmente arranquemos arrancó. entonces con Congreso, ¿no? Con resultados de Congreso, ¿cómo lo vieron? Eh, bueno, pues a ver, claramente creo que hay como esta idea de que se renovó en términos que por ejemplo, de 161 representantes hay 121 nuevos, el 75%, o en el Senado de 100 senadores, 61 llegaron por primera vez. Si uno se queda solo con ese titular, diría, nosotros no hicimos el análisis bien antes, ¿no? Como sobre la renovación. Pero creo que al final no es así. Es decir, aunque en números podemos estar hablando de una supuesta renovación, se quedaron los clanes de siempre, se quedaron las maquinarias de siempre, solo que pues bajo cuerpo ajeno o pues en otros casos no. Entonces esa es como una primera conclusión grande que vi, como que al final lo que habíamos vaticinado es que pues nos iba a renovar y yo sí creo que acá estamos hablando de una no renovación o al menos sí, de que esto fue un poco disfrazado bajo los mismos nombres y las mismas casas. Importante igual mencionar también, creo, pues unos quemados que pues venían de mucho tiempo, Angélica Lozano, ¿no? Juan Carlos Lozada, Caterín Miranda, es decir, también unas personas que se pensaba que iban a quedar y al final no. Eh, Creo que es importante, y esto lo miraba haciendo como un análisis sobre algo que va a ser central para este Congreso y es la votación de la constituyente y al menos por respuestas que les dieron estos candidatos o los candidatos al Congreso, viendo un especial muy bueno que de hecho lo pueden mirar de la silla vacía sobre cómo quedan las posiciones de los congresistas, es un Congreso que no votaría la constituyente. Y ese me parece que es un dato clave pensando en que si llega a quedar Iván Cepeda como presidente, quien ha dicho que va a apostar por la constituyente, es un Congreso adverso a la constituyente, o por lo menos no se lo votaría, o sería muy difícil que avance. Encontré, bueno, obviamente otra cosa que me parece relevante es la muerte y salida de comunes. Creo que pues es también un tema importante. Después lo hemos mencionado, después de tener la personería jurídica hasta este año, pues la pierden y pues ya queda disuelto, o al menos su presencia en el Congreso. Ellos han insistido en que seguirán, ¿no? Con su participación política a través de su centro de pensamiento y de otro tipo de espacios, pero sí definitivamente es un mensaje muy grande que además me parece que se da en un momento clave y ya lo hablaremos más adelante y es todo el tema del acuerdo de paz con Paloma Valencia y con Oviedo, que yo sé que lo hablaremos más adelante, pues entra a ser otra vez un tema de debate importante
Y aquí estamos viendo una guerrilla que se transformó en partido político, que ni se tomó el país como lo vaticinaba el uribismo y que desapareció del Congreso. Eso por ahora. Tengo más cosas, pero quiero oírlos también. Sí, Por no, supuesto. yo quería, sobre la renovación del Congreso, a mí también estaba pensando eso y lo que pienso es como, sí hubo como una renovación, pero no es la renovación de la que todo el mundo llevaba hablando y la que se esperaba por mucho tiempo, porque salieron unas figuras como las mencionaba Juanita, ¿no? Angélica Lozano, Robledo, como esas figuras como emblemáticas como independientes del Congreso, que era lo que siempre tal vez se esperaba y se tenía como supuesto cuando se hablaba de la renovación del Congreso, se empezaba a sacar las maquinarias y meter, no sé, que hubiera más senadores independientes. Pero lo que pasó es que salieron eso y ahora yo también lo que veo es que hay un Congreso como más polarizado, porque el pacto sumó, creo que fueron cinco sillas en Senado y el uribismo también como cinco. Y los partidos más de centro, los que pueden tirar para uno u otro lado, perdieron sillas. Entonces, sí, hay una renovación muy grande, pero y va a haber muchas caras nuevas, pero no eran sí, como creo que no era lo que la gente decía cuando decía que esperaba que se renovara el Congreso. Sí, ahí está el gráfico que sacó El Tiempo de esa nueva conformación en el caso del Senado. Yo comparto lo que ustedes señalan de esa renovación, no renovación. De hecho, para ser estrictos en los números, esta vez este Congreso 2026-2030 tendrá 163 senadores nuevos, perdón, 163 congresistas nuevos entre senadores y representantes a la Cámara, mientras que en el 2022 fueron 181, es decir, la renovación, entre comillas, fue un poquito más alta, la renovación de nombres y de caras, mientras que esta vez los repitentes van a ser 98 y hace 4 años fueron 113. Yo creo que eso es un poco obvio tantos días después de las elecciones, pero creo que vale la pena señalarlo. Yo creo que este Congreso en el que las dos listas cerradas del Centro Democrático y del Pacto Histórico obtuvieron las mayores votaciones, son como una constatación de ese momento político en el que está el país, ¿no? Esas dos fuerzas contrapuestas son las que se están disputando la presidencia y son las que llegaron pisando con más votos al nuevo Congreso. Es decir, se ratifica también esa polarización en la que está el país. Ambas fuerzas Sí. aumentaron, digamos, su número de votos. El pacto histórico un poco más, sacó 6,5 millones de votos a este momento del preconteo. El Centro Democrático unos 5.800.000 votos. Eh, y ya miraremos cuando empecemos a analizar el tema de las maquinarias y del poder frente a esos resultados, como si de verdad, a pesar de esto, pues el fiel de la balanza van a seguir siendo estas estructuras de la política nacional, de la política tradicional nacional. Y sobre eso quiero señalar algo. Y es, a pesar de que estas fueron las dos fuerzas más votadas, las votaciones digamos, individuales, también suman unos votos muy parecidos, un número de votos muy parecido, y los senadores más votados de este Congreso en las listas abiertas fueron todos de maquinaria, ¿no? Ahí está Lidio García, del Partido Liberal, Nadia Ablel, ambos de Bolívar, ¿no? Bolívar también como un departamento muy fuerte en términos de maquinaria. Fueron ellos, esos dos, los senadores más votados: Lidio García del Partido Liberal, Nadia Ablel del Partido Conservador, pero también Yesid Pulgar de la Casa del Corrupto Pulgar obtuvo una gran votación. María Eugenia Lopera, el cuestionado Julián Bedoya, también obtuvo una gran votación. Wadid Mansur, que está a punto de ser enviado a la cárcel, a que por fin de las explicaciones necesarias ante la justicia frente al entramado criminal de la UNGRD, también obtuvo una gran votación. Camilo Torres, del Clan Torres. De todas las votaciones de la lista de los senadores más votados, están también los dos de Dilian Francisca Toro, los dos senadores están entre los más votados de Colombia, el de William Villamizar, Wilmer Carrillo. Únicamente en esa lista larga de los senadores más votados de Colombia no es de maquinaria tradicional JP Hernández del Partido Verde, que obtuvo
un poco más de 150.000 votos, 50.000, pero sí. únicamente él está en esa lista. Y en los quemados, ya señalaba Juanita, a unos muy sorprendentes votaciones de opinión, Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, que es un senador que fue un senador, perdón, que se destacó muchísimo en Colombia, tanto, digamos, malquerientes y personas que lo quieren coinciden en decir que fue un senador muy necesario desde la oposición en el país y sin embargo se quemó. Pero yo también destacaría la quemada de las maquinarias. También hubo maquinarias que sorpresivamente se quemaron, gente que no llegó. La Casa Nami, que cierra con esto su ciclo de poco más o de casi medio siglo en el Congreso, la Casa Nami, de ese viejo cacique llamado José Name Terán, que fue el gran poder del Atlántico en los años 90, murió y heredó a su hijo la curul. Su hijo se mantuvo por más de 5 periodos consecutivos y sin embargo en estas elecciones se quemó, lo que significa, repito, pues ese fin de, o al menos por ahora. El hermano del ñoño Elías también se quemó, la esposa de Musa Besaile. Esto es importante porque estos llegaron a ser los senadores más votados de Colombia en las elecciones de 2014. El gato volador, el llamado mejor comprador de votos del Atlántico, Laureano Acuña, aspiraba a la Cámara por el partido de la U, iba a decir conservador porque estuvo en los conservadores y sin embargo también se quemó. Y me parece que también hubo unos votos, unos quemados llamativos, porque lo que se puede interpretar es que un poquito le terminaron castigando la campaña de odio que intentaron hacer Miguel Polo Polo, que perdió, a Dios gracias, la curul de los afro, y Lina Garrido, que también intentaba reelegirse congresista. Hicieron una campaña, evidentemente ahí está en las redes, llena de odio, y no van a volver al Congreso. Yo creo que todavía falta el escrutinio, hay unas peleas en algunos sitios por alguna gente que se está ahogando, algunos partidos pueden aumentar curules como el pacto histórico y el pacto democrático, se van a ofender ambos. Y una cosa que me parece destacable, que también siento que tiene que ver con este tema ideológico, ¿no? Que ayudó a poner a este nuevo Congreso, es que aumentó la participación de la gente que votó en Colombia. Él en el 2022 fue del 47% y esta vez fue del 50%. Y los votos nulos se redujeron. Eso también lo dijo la registraduría y bueno, son datos ahí que ayudan como a mirar ese mapa Sí, Sí. de yo a resultados. eso le agregaría solamente también el hecho de que Salvación Nacional pasó el umbral. Ujú. eh, y esos votos, claro, son tres, si no estoy mal, tres o cuatro a Senado. La cifra no la tengo acá exactamente, pero eso le van a sumar también a la bancada de la derecha. Entonces va a quedar el pacto histórico con 25, que eso está en veremos todavía, y el Centro Democrático de Salvación Nacional con 20, 21. O sea, el próximo gobierno, sea cual sea de derecha o sea de izquierda, la va a tener, pues, va a tener una buena oposición Sí, o sea, hasta ahora el pacto histórico está con en 25, 25. subió de 21 a 25 y Sí, el Centro Democrático con 17, ¿no? 7. Subió de 13 a 17. Ah, mira, ahí está la gráfica. Y Salvación Nacional tiene. ¿Dónde Tres. está? Tres, Salvación con Nacional. tres. Sí, sacó, Claro. pasó el umbral con 3. Y en Cámara, el pacto histórico tendrá 37 representantes hasta ahora, aunque siguen peleando en los escrutinios y esto podría aumentar. Y el Centro Democrático 28 van a ser como las dos fuerzas más grandes en términos como de partidos. Y en ese sentido, si tú te pones a pensar, las maquinarias, ¿no? Y estos senadores que, como los conservadores que funcionan por puestos con el gobierno, van a ser clave en el próximo gobierno, dado que ni la derecha ni la izquierda van a tener mayoría, sino que, o sea, van a depender de estos votos que puedan conseguir en negociaciones con estas bancadas y estos senadores. Sí, de acuerdo. No me robes mi análisis para cuando hablemos de cómo quedó de cómo quedaron las mafias judiciales. Oiga, pero quiero preguntarles por la polla.
La Ay, la Uy, polla. anunciamos, mejor dicho, acá nos hollamos un poco, que Sí, tal diciendo creo que iba a que ser se el llama. Pechi Players el más sí, votado, yo le con puse todos mis huevos al Pechi mi Player y fracasé. De Pechi Players lo único que quedó es la canción de campaña porque no su curul. Sí, inolvidable canción, Dios sí. mío. Pero sacó como 23.000 votos, que también es, o sea, Y pues que no es poco, no es claro poco, que no no es es poco. poco. Y también en nuestra Dijimos, polla habíamos anunciado, pero ya lo vamos a hablar, lo de Gaitanaía, que también se metió una quemada que ni hablemos. ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto sacó? Como iba como 500 votos, o sea, una cosa. bueno, pero 500 personas votaron por eso. Bueno, de todas formas, eso es digno de análisis. A ver, Sí, dijimos que la lista, los tres coincidimos, creo, en que la lista del Senado más votada iba a ser de las cerradas el pacto, el pacto está. por favor, párenme, el pacto histórico. El pacto democrático. Sí, Han el nacido pacto como democrático. partido en quien manda aquí. El pacto democrático parece esta cosa entre Oviedo y Paloma. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Dijimos que el Pechi iba a ser el más votado. Juana, tú dijiste también que el Pechi. Yo dije que el Pechi y pues nos quedamos Y con la pues sí, canción. Sí. Sí. fracaso. Pero era bastante obvio, o sea, los que ganaron, que son Lidio, Nadia, Blel y Sí, todos estos que ahorita pues dijimos, Mansur. también eran bastante evidentes que podían quedar. Dijimos que a Senado el pacto sacaba cuántos máximos. Yo dije que 20 Yo también senadores. dije que entre Yo dije 20. que sí, yo también dije como 20, 21. Bueno, ahí nos Yo la verdad quedamos. pensé que iban a quedar mucho más parejos el pacto, el pacto histórico y el centro democrático. El pacto democrático. Yo en esta sí gané porque le apunté que los Char, que tenían 4 apuestas al Senado, iban a sacar solo 2 y que Roy no llegaba al 1.000.000 de votos. Y Ah, los eso chats, sí, ¿cuántos todos. sacaron? Los Char sacaron 2. Dos. Bueno, y un quemado de César Lorduy, ¿no? Pero Otro de ya los se que. quema por segunda vez. Es que los Char Exacto, están hablando de que vienen de capa caída, pero realmente vienen bajando en su votación desde hace 4 años, ¿no? Desde sí. que comenzó el escándalo de Aida Merlano, eso les ha costado, si bien han podido mantener, por supuesto, la alcaldía de Barranquilla y también controlan la gobernación del Atlántico, pues sí, a Congreso han venido perdiendo fuerza y los Char, que han sido el clan más poderoso de Colombia, por primera vez no van a tener un Char con su apellido en el Congreso a partir de esta legislatura. Y, Pues ya y, había y el. renunciado Arturo Char, pero digamos ahora desde el inicio del Congreso. Bueno, y eso tú, bueno, pronto lo vas a decir un poco más adelante, pero el hermano de Pulgar sacó también una votación bastante alta. Sí, 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 ya lo había mencionado acá en la lista de Claro, los más sí, sí, sí. votados. Dijimos que en la derecha ganaba Paloma. Un momento, Vale. nos faltó analizar la votación de Roy, que dijimos, me descaché y confié en que el gran poeta del perro guerrillero iba a sacar el 1,5 millones. No, pero un momento, tú dijiste que no, tú dijiste que sí sacaba más de 1.000.000. Yo dije que Sí, sí, Juanita dijo que sí, yo recuerdo. yo, Por favor, yo me confié en las habilidades de operador necesitamos que político haber apostado a algo, Dios mío. Sí, y dije, pues, y me acuerdo que lo que tú respondiste ahí también es como, no sé qué tanto le dé su maquinaria para llegar ahí, a 1,5 millones o 1 millón. No es, o sea, yo no esperaba este descalabro tan tremendo. Sí, Entonces ahí, sí, es cierto, es cierto. Yo no esperaba el 1.000.000, pero sí pensé que iba a sacar una votación un poquito más, pues, respetable. ¿Qué otra cosa? Bueno, Gaitanaía, la que bueno, no, este sí. fenómeno ahí tan raro, ¿qué la pasó? candidata, no, pues se quemaron. Y pues, digamos, yo esperaba que les fuera, es que durante mucho tiempo fue una campaña muy viral en redes, que si lo comparamos o lo analizamos con el Pechi Players, pues ahí también puede haber un análisis interesante, ¿no? Como Sí, igual muy viral, duraron varias semanas vendiendo a Gaitanaía como la candidata cuando realmente quien estaba detrás era Redondo y la candidata a la Cámara, y bueno, pues se pegaron una quemada brutal. sí. Que eso también deja mucho que decir de cómo se pueden traducir, ¿no? Likes a votos. No es tan obvia la relación y la causalidad de ahí. En todo caso, me parece interesante que este caso de Gaitanaí sí deja como un precedente sobre cómo se va a hacer política de aquí, o cómo se puede llegar a hacer política Sí, de aquí en adelante,
Claramente, ojalá no lo hagan con prácticas que pueden inducir a engaño al elector, que es lo que acá Sí. veíamos, pero seguro veremos más candidaturas de pronto en las regionales. O sea, yo creo que esto es algo que apenas está empezando. Este señor fue como el primero, pero seguro vendrá más. Y pues la apuesta no le salió. Y bueno, la apuesta no le salió a él, a la IA y a muchos. Y hablemos un poquito de eso en este bloque para nombrarlo formalmente, que se llama ¿Quién manda hoy? Para mirar esos resultados también a la luz de estas orillas que nos encanta analizar. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle a Juanpa el tema de los influencers, cómo Mm. quedó, y también Juanpa, este poder tan grande que tiene, ya lo señalaba Juanita, la IA, pero pues usando a veces la IA, la desinformación. Hemos estado muy a la expectativa y muy asustados de qué tanto se van a usar las mentiras en la campaña. ¿Cómo lo estás viendo y cómo lo viste también para Congreso? Pues no sé si se acuerdan, pero ese mismo día fue muy viral una foto de Petro supuestamente votando en las consultas. Y se hizo viral también. Y eso fue y ese día hubo muchas más cosas pues como de desinformación. Pero con respecto al tema de los influencers, a mí lo que me pareció, o sea, me parece muy interesante es que a unos sí les fue muy bien y a otros no. Sí, como que creo que también lo que muestra eso es que, o sea, creo que es un poco parecido a las maquinarias. Una maquinaria no te garantiza ser elegido, igual que ser un influencer y tener muchos seguidores en redes sociales tampoco te garantiza ser elegido, pero sí hubo unos casos muy relevantes como, por ejemplo, pues no solo JP Hernández, pero sino también, se llama Luis Carlos Rúa, el elefante blanco, el segundo más votado de Alianza Verde, Que llegó si al le dices el Congreso. elefante blanco, ahí sí. Sí, no, Por quería el llamarlo nombre. por el nombre de senador, pero sí, el elefante blanco. Recordémosle a Eh, la gente, ¿no? Este es un señor activista, o bueno, un joven, no sé qué edad tenga, que se disfraza de elefante y que hace como sí, veeduría. De hecho, estuvo haciendo una veeduría muy destacada en el Atlántico por el tema del peaje de Puerto Colombia, ¿no? Que la gente, pues que afecta a una cantidad de personas del municipio de Puerto Colombia. Él estuvo ahí. sí, y bueno, y también hay bueno, unos quemados muy célebres, ¿no? Como Felipe Saruma, el de los El Char, de los Char, sí. Alejo Vergel, el youtuber, Ese en es, el Frente Ese se Amplio, quemó. se quemó. En el Frente Amplio Qué no sé si bueno. pasó creo que no pasó el umbral ni siquiera. Eh, Ah, claro, es que, cierto. Él estaba en la lista de Roy. bueno, pero digamos, si hubo, o sea, es por eso que creo que los resultados de influencers son, o sea, yo creo que lo que dice esto es que la política con influencers está para quedarse porque sí hubo unos casos muy increíbles, por ejemplo, el caso de Daniel Briceño, uh-huh. el congresista más votado en Colombia, o sea, un representante de la Cámara en Bogotá con más de 200.000 votos, más que los que sacó cualquier senador. Sí. Y pues recordemos que este bueno, un congresista que antes fue concejal de Bogotá, pero antes era tuitero que tuitaba, o sea, que pues miraba mucho el Secop contratos y como que mostraba unas irregularidades y se hizo muy famoso ahí y pues ahora es el congresista más votado de Colombia. Que al final no sé si uno puede ser preliminar esto, pero tanto Briseño como JP, desde sus distancias y diferencias, pero por lo menos hay como un discurso medio armado en ambos Sí, casos que tiene un poquito más de contenido. Pero cuando uno ve como estos influencers, tipo el de los Char, que pues no veía uno mucho ahí, no sé si eso al sí. final los electores lo castigan o que podríamos Yo no, sacar de ahí. sí. Yo no sé Dale. si comparar el discurso de Briceño con el de JP sea un poquito injusto con Briceño, que Sí, por lo menos uno puede no estar de acuerdo con Briceño, pero tiene como ese trabajo, lo que tú dices, un sí, discurso, cierto trabajo como investigando la contratación, sí, sí, aunque sí. por supuesto se le critica mucho el sesgo, etcétera, pero sí, claro, entiendo lo que dices, es que estos otros nunca habían hecho política y ni siquiera tenían un discurso social o medianamente estructurado en lo social desde sus plataformas. Sí, Exacto. ahora bien, también hay una pregunta también ahí, y es que no toda, o sea, los partidos arman una lista, pero no, la estrategia de los partidos no es que todo el mundo salga elegido,
sino que también la idea es, pues, tener una lista competitiva Sumar. para que incluso los que estén más abajo traigan votos para superar el umbral. De pronto, no sé, el Pechi Player sacó 20.000 votos, no quedó elegido, pero esos 20.000 votos pues se ayudaron un poco más al umbral que digamos que si no estuvieran solamente fichas, sí, como políticos tradicionales. Creo que los partidos van a jugar ahora sí, una mezcla entre gente que tenga una viralidad en redes, gente como, sí, como creadores de contenido y políticos tradicionales, porque así como hubo influencers quemados, influencers que ganaron, hubo maquinarias que ganaron y hubo maquinarias que perdieron. Claro. Y también para señalar un cambio en este sentido de las redes, hay que decir que los candidatos tradicionales, los políticos tradicionales que les fue muy bien, también usaron, digamos, Claro, centraron muy buena parte de su campaña en las redes. O sea, se vistieron un poco de influencers para hacer campaña. A mí me decía alguien en Cartagena que incluso ya los políticos no estaban pagando, antes solían pagar por encima y a veces por debajo de la mesa o muchas veces por debajo de la mesa a medios y a periodistas para que los promocionaran y ya ni siquiera eso porque ellos mismos estaban haciendo su promoción en redes, invirtiendo muchas veces en publicidad en las redes y esto también habla sobre ese cambio, ¿no? En la dinámica, no, en la forma en que se hace política. No total. necesariamente es un influencer nacido como influencer, puede ser también un político que se va convirtiendo un poco en influencer. Y ahí vemos también incluso gobernantes como el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que es un político que viene de la política tradicional, pero que digamos, administra el departamento muy desde las redes, ¿no? Y comunicando Sí. como con las maneras de los influencers. No, yo este año por primera vez vi a Hernán Andrade en un video en Instagram y eso para mí ya marcó una, una diferencia ¿Sabes en la quién? forma de hacer política. Antonio Correa, Claro, senador del Partido de la U, que lo tuvimos acá invitado. Antonio Correa es un influencer y tiene un equipo pues, de comunicaciones sí, que claro. ayuda a hacer y sale bailando, sale haciendo de todo en TikTok. Bueno, y nos contó ese día que sin redes no existe. Él nos contó que literal es la forma ahora de hacer política. También Sí, David Luna lanzándose en paracaídas, ¿no? O sea, como que a todos estos Sí, políticos los vemos ya, exacto, como entendiendo que es a través de las redes y ya no tanto de los medios donde tienen que estar, donde ocurre la conversación y donde generan los momentos políticos, ¿no? Como que ya esta búsqueda de un medio para generar noticia, como lo decía Lau, pues no. Y otra cosa que quiero señalar, que quisiera señalar es de nuevo, insisto, el tema de ya el uso de IA para hacer las campañas, no solamente en este caso de Gaitana IA, sino vimos también en otros casos de pues, Juan Carlos Pinzón, los videos eran groseramente varios, hechos con inteligencia artificial, simulan eventos o simulan lugares y contextos que pues entra un debate sobre qué tanto está bien uno hacer una campaña o hacer videos de campaña mostrando pues digamos contextos o espacios que no son reales y eso pues creo que en varias candidaturas lo vimos y seguramente lo veremos también en los videos claro. que en adelante sigan en campaña, mucho uso de eso y va a ser interesante ver para qué lo van a usar y también qué posiciones van a tener Sí. los candidatos sobre este asunto que es muy importante regularlo en Colombia. Que claro. ya, Para que de hecho estas de Congreso, No, dale, sí. dale, dale. Dale, No, dale. quiero decir que para esas de Congreso no vimos, a mí me pareció muy asustador en la elección de la alcaldía de Bogotá cuando vimos un audio fake de Carlos Fernando Galán, actual alcalde, que rodó, ¿no? Como si fuera su voz. Esta vez, al menos para Congreso, siento que no vimos todavía nada así como tan fuerte en términos de mentira ¿no? de No. uso de la Sí, no, desinformación. De todas formas, intuyo que puede que para presidencia se pueda ver más este juego sucio, ¿no? sí, Sí. sí, 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 sobre Pues todo digamos más que si uno ve que pues, la campaña de Abelardo sí recae mucho en videos hechos ah, me por faltó el inteligencia rey. artificial. Abelardo es impresionante, creo que sí, casi todo Sí. de lo que Todo hace es, sí. eh, es con inteligencia artificial y el tigre y Bueno, ahí y el también, último video del tigre y la paloma, ¿no? sí, 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 ahí también yo creo que es interesante ver qué tanto el discurso lo amarran como con imágenes de inteligencia artificial
o la inteligencia artificial le sirve para apalancar un discurso que pues si está creando situaciones y contextos inventados, pues eso sí genera como todo un debate que pues veremos. Pues Abelardo, como dice Juanpa, sí ha sido el rey del uso de IA, incluso para discursos desinformadores contra periodistas. Pero bueno, Sí. ya veremos cómo se comporta la campaña con eso. Claro que sí, así como ha habido un reacomodo en el tema de las redes, de la desinformación que nos asusta tanto y que hay que enfrentar, pues por supuesto también, ya Juanpa lo anticipaba, ese reacomodo de las maquinarias, de las mafias políticas en Sí. Colombia, que sí, bien es cierto, no están, al menos no formalmente y en términos generales, dentro de estas dos fuerzas que llegaron a punta de ideología con la mayor cantidad de votos al Congreso, que son el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pues sí ganaron, volvieron a ganar su espacio las maquinarias, los políticos tradicionales en el Congreso. Y eso, como hemos dicho varias veces, es muy importante porque el Congreso es el que permite, digamos, que el presidente gobierne o que no gobierne. Y en ese sentido, la polarización entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, lo que va a hacer, ya lo anticipaba Juanpa, es que las maquinarias Escribí. terminen siendo el fiel de la balanza. O sea, de nuevo, el gobierno que llegue, que se intuye con toda evidencia que va a ser una persona o Iván Cepeda del Pacto Histórico o la derecha en cabeza de Paloma Valencia o de Abelardo de las Priella, el presidente que llegue va a tener que negociar con estas maquinarias que van a terminar inclinando para un lado o para el otro los votos en el Congreso. De todas formas, además decir que estos dos fuerzas, Pacto Histórico y Centro Democrático, tampoco llegaron exentas de maquinarias, las hemos mencionado muchísimas veces, las del pacto, todas llegaron, todas se eligieron en la lista cerrada. Y también en el Centro Democrático hay menos maquinaria, pero hay maquinarias, por ejemplo, yo señalaría la de la senadora reelecta María Angélica Guerra del departamento de Sucre, hija del excongresista Joselito Guerra. A esta señora le hacían campaña en Sincelejo con estructura, con líderes, ellos tienen allá un diputado y es decir, esto es el operar tradicional de una maquinaria y pues ahí eso ayudó a ponerle algún voto seguramente o algunos votos al Centro Democrático. Entonces también señalar que hasta estas dos fuerzas ideológicas pues llegan con maquinaria. Yo señalaría también muy clave en el tema de la política tradicional en estas elecciones. Si me escuchan ahí. Sí, sí, sí. Ok, es que sentí como un ruido, pero bueno, cosas de grabar acá. En estas elecciones a Congreso creo que también hemos empezado a ver una novedad, cierta novedad en el tema de los delitos electorales y puntualmente hablo de la compra de votos. La compra de votos es un delito, lo hemos conversado muchas veces, en Colombia casi que naturalizado, lo hemos visto hacer en la periferia de Colombia, en Bogotá, durante elección tras elección y con muy poco actuar de la justicia. Solo hasta el año 2019 fue capturada la primera congresista en ejercicio por compra de votos. Esta fue la recordada Aida Merlano. Ella posteriormente fue condenada, pero antes, a pesar de que ya había habido escándalos de otros políticos presuntamente relacionados con compra de votos, nunca había habido una captura a un congresista en ejercicio. Y toda esta situación dejó, digamos, muy en evidencia a las maquinarias y a las mafias políticas que han empezado a cuidarse mucho más de ser, digamos, pillados en el ejercicio de este delito. Entonces se están sofisticando sus técnicas y para estas elecciones a Congreso tuvimos información de que se dio compra de votos en el Departamento del Atlántico a domicilio. Es decir, evitando, sacándole el cuerpo a las grandes reuniones que llaman la atención de periodistas, que llaman la atención de las autoridades, lo que hicieron fue, según estas informaciones de líderes que lo saben porque están ahí, lo están viendo, pactar la compra de votos y pactar el pago del voto
en casa, yendo a las casas o en reuniones que no superan 3 o 5 personas para evitar, como les digo, llamar la atención de medios o de autoridades. Y eso me parece que vale la pena ahondar en ello porque de todas formas se vienen las elecciones presidenciales, son unas elecciones en las que no suele este delito ser preponderante ni marcar una gran diferencia, pero dado justamente la polarización y toda esta suerte de empate, digamos, ahorita está muy abierto el panorama para las presidenciales, no se sabe qué papel van a terminar jugando las maquinarias y en consecuencia el delito de la compra de votos en esta elección. Entonces sí me parece que es muy importante ponerle el ojo a esa dinámica, a cómo se está reacomodando esa dinámica de la compra de votos pues en las elecciones en Colombia. No, y en ese sentido también, algo que también tocamos en nuestro en vivo de elecciones es, bueno, este año también no sé si por primera vez, pero hubo una cantidad de plata incautada, pues que no, pues yo no recuerdo haber visto. Y me acuerdo y entre esas en Bogotá, ¿no? Bogotá fue la ciudad donde más se incautó y eso, bueno, habló Alejandra Barrios un poco de eso en nuestro en vivo, pero creo que eso sí es un cambio muy grande que revela también que este crimen que está muy estigmatizado de que solo pasa en la periferia de Colombia, también pasa en Bogotá, porque, pues sí, en Bogotá pasan todas esas cosas, solo que no se le tiene el foco como se le tiene en otras regiones. Y en ese sentido también, pues que me parece muy diciente que es a tan solo 3, 4 días de elecciones, el segundo senador más votado del Partido Conservador y uno de los más votados del país haya sido capturado por pues todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No sé ustedes qué opinan de eso, que nos dice que el segundo de los senadores más votados a tan solo 3 días de las elecciones haya sido capturado. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, esa curul, o sea, también debería haber un cierto tipo de responsabilidad para el Partido Conservador por darle el aval a una persona así de cuestionada, que ahora esa curul va a quedar en manos de, pues no sé quién será el que quede con esa curul mientras Mansur resuelve sus líos. Sí, yo quisiera agregar a lo que dijiste de las capturas y de las incautaciones, que de todas formas también eso está muy mediado por este discurso abierto y por esta petición explícita del gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro en contra de la compra de votos. Es decir, nunca un presidente hablaba en contra de la Sí, compra de votos, ni daba órdenes expresas como las dio Petro de capturar a los compradores de votos, y creo que esto sin duda pudo haber incidido en que viéramos claro, este aumento de capturas y de incautaciones. Sobre el tema de la UNGRD y de Wadim Mansur, pues estaba un poco cantado que sí, se podía, digamos, ya se conocía la ponencia incluso en la Corte a favor de dictarle esta orden de captura a este cuestionado congresista, y por supuesto que ahí el Partido Conservador y los partidos en Colombia en general pues tienen una responsabilidad que no asumen. En el episodio pasado yo comentaba antes, en Colombia por lo menos hacía el parampam de que los partidos no iban a avalar cuestionados y hacían pactos públicos y se tomaban la foto. sí, No cumplían después muchísimos, pero por lo menos hacían, sabes, el disfraz de que iban a hacer eso, y algunos sí los vetaban efectivamente los partidos. Esta vez nada de eso pasa y a mí me parece eso muy lamentable, y que por supuesto es otra razón más para que estén en el desprestigio en el que están los partidos políticos en Colombia. Ese señor Wadim Mansur, lo que hemos dicho, tiene que estar dando las explicaciones mm, de lo que pasó con estas acusaciones de coimas, y también es muy lamentable que no solo él fue capturado, sino también una de las congresistas reelectas a las curules de paz, claro, Karen Manrique, la reelecta por la subregión de Arauca, bueno, pues del departamento de Arauca. Y sobre eso hay un debate jurídico, yo no lo tengo claro, no sé si alguno de ustedes dos lo tiene más claro en lo que he leído de declaraciones de abogados, y es que no, digamos, se puede aplicar la silla vacía en este momento por el tipo de delitos para las curules que ellos ocupan hoy,
pero para la elección del nuevo Congreso, para la posesión del nuevo Congreso a partir del 20 de julio, ya no se aplicaría porque ellos técnicamente ya habían salido del Congreso. Yo no lo tengo tan claro, habrá que ver si estos espacios se pierden o si llegan otras personas a ocuparlos. Y bueno, hablando de las curules de paz, pues todavía nos falta saber en su totalidad, pero según la misión de observación electoral, el 31% de los hechos más violentos del país en 2025 ocurrieron en zonas donde se votarán las curules, pues donde se iban a votar las curules de paz, y habíamos contado acá de presiones para esas curules. El país también reportó unas presiones en el Catatumbo y en Cauca. En Guaviare yo les había estado contando cómo el MC de Mordisco había estado más que puntualmente con esta circunscripción, aunque sí presionando, también estaban evitando que el Partido Conservador hiciera campaña en sus zonas de influencia. Y ahí también encontramos algo muy interesante, y es que, por ejemplo, supe que en Guaviare el tema de los votos de los conservadores ya entró dentro de la órbita de Mordisco, y lo que están diciendo es que si aparecen votos azules en las zonas bajo control de él, se van a tener que, digamos, los presidentes de juntas de acción comunal van a tener que responderle a esta gente, y eso, digamos, es una muestra de cómo, como nos decía Alejandra Barrios, aunque la presión armada no ocurre el día de la votación y sobre todo ocurre antes, sí ocurre después. Y vamos a ver ahora también con este tema del conteo de votos, pues cómo van a empezar algunos de estos grupos a rendir cuentas, ¿no? Como, a ver, aquí se supone que no podían votar por entonces vamos a ver quiénes fueron los que promovieron esta votación, y sé puntualmente de este caso en Guaviare, en unos municipios bajo control de Mordisco. También es importante mencionar que en el sur de Bolívar, aunque se reportó como una relativa calma, en zonas como Minagallo, que es parte de zona rural de Morales, no se pudieron realizar elecciones debido a enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Es decir, pues acá vemos cómo también, incluso el día de la elección, pues unos enfrentamientos sabotearon las elecciones. Así que aunque el balance en términos como de seguridad de ese día, nos lo mencionaba Alejandra esa tarde, estaban relativamente tranquilos y sintiendo que se había dado muy bien, sí creo, y pues sí vemos con estos datos que les menciono, que seguramente vendrán presiones y rendiciones de cuentas de los grupos por los candidatos que o quedaron o no, y que ellos apoyaron, y esto recaerá sobre todo en líderes y presidentes de junta por haber, digamos, cumplido o no con ese mandato. Juana, ¿y cómo ves para presidencia el tema? Digamos, ¿sientes que esta calma, chicha, esta tensa calma se va a mantener en algunas regiones o van a intentar una intervención, digamos, más directa? En juego está, todos sabemos, la paz total. Sí. ¿Cómo es ese factor de la paz total en este camino que se abre ya directo a presidenciales? Pues iba para allá, pues digamos, el tema de paz total, por lo menos en el Congreso, viendo como las posiciones de los congresistas electos, va a ser muy difícil que los proyectos de ley, que sobre todo queda el marco jurídico, que ese es el tema puntual con el Clan del Golfo, que están relacionados con la paz total, terminen aprobados. O sea, es un Congreso que le va a tocar difícil a el único candidato que hasta ahora ha dicho que profundizaría la paz total o seguiría con esto, que es Iván Cepeda. Y en todo caso, ya en esta recta, creo que entra en juego absoluto la continuidad de las mesas de negociación. Eso lo hemos venido hablando. Aquí ya la apuesta porque las mesas continúen, pues básicamente es algo que solo recae en el candidato Cepeda. Y ahí yo creo que probablemente veremos pues intereses de los grupos en eso, ¿no? O sea, están la coordinadora de Putumayo y de otras regiones en el sur, la coordinadora bolivariana, pues que tienen una mesa activa en este momento, está la disidencia de Calarcá que tiene una mesa activa en este momento, está el Clan del Golfo también con un diálogo sociojurídico que también lo analizábamos abierto, y pues para estos grupos pues hay un incentivo de que continúen esas mesas, ¿no?
Y por ahora, pues el único candidato que ha hablado de continuarlas es Cepeda. Entonces yo creo que pues puede haber movimiento de los grupos en ese sentido. Creo que el resto de candidaturas, si ustedes se fijan, de Fajardo para abajo, Fajardo incluso ha ¿Quién hablado... es Fajardo? Oye, ¿quién es Fajardo? Fajardo, sí, la tercera, la nueva mayoría, él ha hablado de congelar las mesas de la paz total y hacer una evaluación, por ejemplo, en su plan guardián, que es su plan de seguridad. De nuevo, pues de El ahí... juicio de Juanita, saberse, no el plan de Fajardo. Sí. Yo he mirado estando leyendo juicios a los de todos, el de Fajardo en seguridad, Interesante. pues incluye, entre otras cosas, congelar las mesas. Y pues de ahí para allá, digamos, ya vamos a entrar a hablar de Paloma, pues Paloma simplemente va a matar la paz total y probablemente pues todas estas mesas simplemente van pues a caducar, y lo que podríamos anticipar ya para cerrar este punto es si gana Paloma y si se consolida si ella gana, las mesas, o sea, el efecto de acabar con estas mesas probablemente va a ser un aumento de violencia, al menos en el mediano plazo, pues porque lo que vamos a ver es una presión muy grande de estos grupos y enfrentamientos entre ejército y estos grupos, probablemente porque la prioridad del gobierno va a ser una arremetida militar, ¿no? Eso en caso de que gane Paloma. En caso de que gane Cepeda, pues las mesas van a continuar, pero pues con todos estos problemas que ya vienen teniendo. Así que no es fácil y este tema va a estar muy presente de aquí en adelante en la campaña. Yo les prometo que me seguiré leyendo hasta el plan de Por favor, Roy. hazlo. Hasta el de Roy, eso iba a decir. Leo el de Roy. Y hazlo, y sin duda pues es un tema que vamos a estar mirando, Sí. o sea, con lupa, todo desde región y parándole muchas bolas. Y hablando de pararle Sí. bolas, así es como conecto una sección con otra, Exactamente. hablando de pararle bolas. Qué buena forma de transicionar. ¿A qué le paramos bolas, Juan Pablo Pérez? No, pues Pues ya lo anunciamos al que principio. hablemos, ya Juanita introdujo, hablemos de las candidaturas suscritas de los vicepresidentes de la elección de vices. Me De parece lo que se que viene, chao, chao Congreso, y se viene, esto es pura presidencia ahora aquí a sí, mayo, y, pues madre, vamos a estar no, y más saturados todavía. esta De semana política. comenzó bien dura. O sea, si no estoy mal, fue el día después de elecciones que Cepeda anunció a la senadora Aida Quilcue como su fórmula. Uno o dos Sí, días después, si no se recuerdo. Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? De la elección de Cepeda. a ver, Yo bueno, creo ¿qué opinar? Yo tengo como varias ideas sobre los Mm. vices en general, y obviamente pues todo muy ligado a los resultados de las consultas. Pues voy a comenzar por una obviedad. Paloma Valencia y su candidatura pues tomaron toda la fuerza del resultado de las consultas. Fue la candidatura que nos estuvo hablando durante la semana de ella, digamos, de la elección de su vicepresidente. O sea, marcaron la agenda y supieron cómo Sí. aprovechar todo este momentum, y terminó pues en esta foto, que obviamente quien conoce la historia sabe que lo que hay detrás, pero digamos en esta foto muy paradójica de la candidata de Uribe, hoy de la derecha de Uribe, y de todo lo que esto representa en Colombia, pues está haciendo fórmula, digamos, no solo ella es una mujer, sino que está haciendo fórmula con un candidato gay abiertamente. Y esto pues es una paradoja que, repito, quienes conocen cómo se dieron las cosas y lo que representan ellos y el uribismo de Juan Daniel Oviedo, pues no se sorprenden, pero sí, repito, no deja de ser muy particular esa foto. En el tema pues de Cepeda y Aida Quilcue, pues esta es una líder indígena. Decirle a la gente que quizás pues pueda no conocerla, es una reconocidísima líder indígena, senadora por la circunscripción indígena, líder del pueblo Nasa, víctima del Estado, así también como su fórmula Iván Cepeda. A ella el ejército le mató a su esposo Edwin Legarda, y lo que, digamos, han señalado los analistas, y es
bastante evidente y es que con esta fórmula pues Cepeda le está hablando a los que ya están convencidos. Exacto. O sea, si a temas como de realpolitik y de cálculos políticos nos vamos, la fórmula de Paloma Oviedo, pues pellizca o le apunta a pellizcar un poco de votos del centro, ¿no? De ese centro que puede que no quiera a Abelardo de las Priella y que esté decepcionado de Fajardo. Y también le apunta a pellizcarle votos a la derecha que no quiere a Abelardo de las Priella y puede que también le reste votos, por supuesto, de esa derecha antiderechos, ¿no? Ya hay una cantidad de figuras como el ultra Fernando Londoño anunciando que él no va con Paloma porque Paloma se fórmula con un gay. Y todos estos fachos pues se van digamos, a salir del closet, pues quizás más de lo que están y no se van a ir con esta fórmula y entonces esto les puede restar. Pero en todo caso es una fórmula que propone, ¿no? Que mueve Sí. algo. La fórmula de Iván Cepeda con Aida Quilcue es una fórmula correcta, coherente, que le habla a los que ya están convencidos y que repite mucho la foto de Petro con Francia Márquez, hasta Sí. ahora exceptuando las maquinarias. Habrá que ver si, porque Petro sumó a Francia y luego a las maquinarias para ayudarse, pues habrá que ver si Iván Cepeda termina también emulándolo en eso. Y luego también, está la fórmula de Abelardo para... Sí, sí, perdón, y señora. también, solo una cosa, también sí termina emulando a Petro en que al final Francia fue una vicepresidenta que tuvo muy poco poder y he visto algunos comentarios incluso de gente del progresismo diciendo que esperan que con Iván Cepeda, Aida Quilcue realmente sí tenga un poder más allá del poder simbólico. Entonces sí, era otra... Sí, Sí. No, no, es cierto, lo ha dicho la gente, hay una expectativa muy grande que si esa lideresa indígena tan importante y de una trayectoria tan reconocida, pues llega a la vicepresidencia, ojalá sí le den mando y si le den poder de acción para lograr cosas, ya que a Francia Márquez no se lo dieron. Juanpa. no, y en ese sentido sí, creo que ambas, o sea, es una elección que parte mucho del resultado de las elecciones a Congreso. Yo creo que si el pacto no lo hubiera ido tan bien, tal vez la elección hubiera sido otra porque es una elección que no, como tú lo dices, no busca como otro tipo de electores de centro, como sí lo hacen las otras candidaturas, tanto la de Paloma Valencia como, bueno, incluso la de Belardo de la Espriella, que ya vamos a hablar más adelante, pero son elecciones que sí buscan pescar otro tipo de votos. En cambio, la de Aida, que creo que es reafirmarse en que parece que con el pacto histórico es suficiente, parece que no necesitarán más. Y ¿Vale? ahí Sí, hay es la coherencia y el convencimiento de que pueden llegar Ujú. solos. Por eso ahí está abierta la pregunta de las maquinarias y de a quién van a Exacto. sumar, a quién más van a sumar a esta campaña. Sí, ahí hay una explicación también interesante que le he oído a personas también de la izquierda para justificar como por qué una Aida Quilcue que al final termina hablándole a su base, ¿no? Y es que dicen que la cultura política colombiana está acostumbrada a pensar los vicepresidentes simplemente como sumas de votos, ¿no? Como que me los traigo para que me sumen votos y que ellos Sí, consideran que ese no debería ser el cálculo y que hay que repensar esa cultura y pensar más bien en que las fichas a la vicepresidencia o los candidatos a la vicepresidencia no respondan solo a esa lógica. Ahora, yo me hago la pregunta si con Iván Cepeda va a ser suficiente esa lógica, porque lo que más necesita él es crecer y ampliarse hacia el centro. Vamos a ver. sí. Y me parece también muy destacable de esa candidatura, de esa vicepresidencia a Aida Quilcue, que le habla también a las regiones, no solo a las minorías, sino también a Ujú. las regiones, y eso me parece muy destacable. La fórmula de Oviedo Paloma le habla al capital, a Sí. los centros urbanos, a Bogotá, y eso me parece bien interesante porque pues ahí está el voto regional tan importante, ¿no? Ahí está el voto regional y creo que eso también da pie para hablar de Abelardo, que con su fórmula le habla a otro sector y él siendo Caribe, pues sigue moviéndose también ahí con el tema regional. ¿Qué opinaron de esa fórmula? José Manuel Restrepo, exministro de Ministro. Hacienda de Iván Duque, técnico, mucha gente está sorprendida porque dicen que es un señor muy respetable, digamos, sin tacha, un académico, y se sorprenden de que Sí. haya terminado aceptando la
la fórmula con este personaje Abelardo de la Espriella, que pues es el personaje que Sí, conocemos. pero Vamos a es un... eternizar y vamos a contar seguramente un perfil más adelante, pero digamos lo que ustedes saben, digamos que contrasta mucho con un perfil técnico, estudiado, sopesado, serio de este señor Restrepo. Sí, no, no, es una estrategia muy volcada a matizar un poco o a suavizar un poco el discurso de Abelardo. Que también es apostarle a un lado técnico que Abelardo no tiene, un lado tal vez pescar un poquito más de votos Evidentemente. de centro. Evidentemente. Eh, pero además también, y también fue, ya no recuerdo quién eligió primero, si Cepeda o Abelardo, pero siento que sí, fue todo también muy en respuesta de como de bajarle un poco a como a la onda de atención de la ola de atención que tenía Paloma Paloma Valencia Valencia. y Juan Daniel Oviedo, especialmente después de esa votación tan impresionante que ahora la atención estaba volcada hacia ellos, necesitaban tratar de volverla hacia sus propias campañas. Sí, sí, sí. Pues a mí me sorprendió mucho pues de José Manuel Restrepo, la verdad, pues que hubiera aceptado esa vicepresidencia. Me Mm. sorprendió mucho de él, como de lo que decíamos, de las cartas que tiene como técnico, que mencionó en una entrevista que le parece que Abelardo es una persona democrática, y pues ya veremos Interesante. esa apreciación. Me parece, Pues me parece claramente una persona que dice que va a destripar a sus rivales políticos, pues no pinta ser una no persona pinta, demócrata. Sí, exacto, Así que no ese señor pero pinta. Restrepo claramente, pues sí. no, O sea, no es que está esa, hablando con desconocimiento, ese O conocimiento de pronto tiene la buena intención que tuvieron como muchos republicanos en Estados Unidos en el primer periodo de Trump de hacer parte de la campaña para cuando está en el gobierno tratar de apagar, sí, de ser como una tranca a Trump, que ya eso no es lo que está pasando ahorita, porque ya ahorita él sacó a toda esa gente que antes le decía que no y que le ponía trancas y que era como más pro establecimiento. De pronto esa es la esperanza de José Manuel Restrepo, pues pero difícil, pues bueno, difícil, difícil. Sí creo que al final, pues sí, es una carta que busca pues hablarle también al uribismo y atraer un poco más esos votos que Abelardo sabe que con Paloma ahora le toca pelear mucho más. sí. Eh, y creo que hay dos cosas que quería mencionar sobre pues, lo de Paloma y Oviedo, que no hemos mencionado, es la diferencia sobre lo fundamental que tienen frente a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, Exacto. y frente a la implementación del acuerdo de paz, que Paloma ha dicho que ella está dispuesta a tejer acuerdos a futuro. Esto yo creo que es un tema central de la agenda del uribismo. Ya hemos visto personas como María Fernanda Cabal, ya hace un día, 2 días, pues reclamándole no, pero sí diciéndole a Paloma, esto para nosotros es muy importante que lo defienda. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esa tensión, que no es cualquiera. O sea, aquí estamos hablando de que Oviedo ha hablado de mantener la JEP, mientras que Paloma pues fue una de las abanderadas de las objeciones a la JEP y pues se ha opuesto abiertamente. Y el acuerdo de paz como eje de desarrollo regional también es un tema que Oviedo, pues, digamos, está de acuerdo con ese acuerdo y pues Paloma, una de las principales abanderadas del no y pues de su no implementación. Eso por el lado Yo te de... quería preguntar eso, Juanita. ¿Tú crees que con esto el acuerdo vuelve a estar como en la agenda de la campaña? Creo que pues sí, ya estamos viendo que se está reviviendo un poco el tema del acuerdo, y sobre todo también su implementación. Yo sí creo que va a Mm. ser algo que dentro del tema de la política de seguridad va a estar, y sí va a ser como le apostamos a esto o no, unido a sigue la paz total o no, ¿no? Y un último tema, un último asunto que no mencionamos con lo de Aida Quilpué, que me parece que es un dato importante y simbólico. Aida Quilpué, Lau, tú mencionaste, viene del Cauca, departamento también de Paloma, ¿no? Donde también Ah, había ahí claro. como esta tensión de que pues Paloma Valencia hace parte de familias terratenientes del Cauca, y aquí estamos hablando de una lideresa indígena reconocida también. Yo creo que ese nombramiento también buscaba como un poco mostrar esa tensión, ¿no? Entre los Sí. terratenientes y las comunidades indígenas en el Cauca, que no lo habíamos mencionado. Y Paloma Yo Valencia, que en una entrevista dijo que tocaba dividir el Cauca Que tocaba, entre,
dividir el Cauca En un trino. en un trino. Sí. Sí, sí, ¿Un sí, trino o sí. una Un trino entrevista? de 2015. En un trino de Un 2015 trino dijo que ella propondría un Sí, referendo para para dividir el dividir. Cauca entre indígenas y mestizos. y mestizos. Y ese trino, por supuesto, se lo están sacando ahora y seguramente va a estar en alguno de los debates, si no en todos. Y claramente sí contrasta esto que tú señalas, Juanita, la figura de Aida Quilcue con la de Paloma, Sí, son dos representaciones del país son símbolos muy opuestos. fuertes, es un símbolo muy fuerte, creo que, y especialmente en un departamento como el Cauca, con una historia tan marcada por esa diferencia y por ese conflicto, pues sí. Y pues igual mencionémoslos porque pues, hombre, la campaña sigue y pues no podemos quedarnos Existen, quietos. Existen, entonces tenemos Fajardo con Edna Bonilla, o exsecretaria de Es Educación sea, verdad. López. sí. Tenemos a ¿Quién Roy es el vice Claudia López? ¿Se sabe hoy, en ese momento que estamos hablando, quién es Sí, el vice Claudia Leonardo López? Huerta, Leonardo Huertas, Ah, el Ay, señor de la... Ok, sí. de el la, desconocido. No, y Roy Barreras, después de hacer un amplio Ush, casting en el que le dijeron que no, mejor dicho, varias, ¿qué tal la llegó búsqueda de Roy? Sí, a la increíble. ex fiscal Marta Lucía Zamora. mm, Murillo tiene a Mm. Luz María Zapata, perdón, la exgerente de Azocapitales. Y pues eso creo que no es un dato menor, eh, expareja o esposa actual de Germán Vargas. Uh-huh. sí, Eso no yo es un creo que dato las menor. parejas de la gente no importan, No excepto, y importa, creo que Juan en un Palacios caso, viene en exacto. mencionarlo, en que pues estamos hablando de un político importante de Sí, Colombia. sí, sí. Claro. Sí, no, iba como más bien como a apoyar que la mencionaras porque creo que, como tú dices, no es Sí, un en dato este caso menor. es importante, yo creo. Sí, oigan, pero sí, o sea, frente al tema de Fajardo y de Claudia López es como, y sobre todo de Fajardo, es como, pues si todavía uno se preguntaba si podía salir de la intrascendencia, esta es como ya la respuesta Sí, definitiva a que no van a salir de la intrascendencia. Edna Bonilla es una respetada profesional, es experta, pues, digamos, fue secretaria de educación, sí. Educación de Claudia López, pues tiene el símbolo este, ¿no? De la educación, pero pues claramente no es una fórmula que le hable absolutamente a nadie, ni que se salga pues Sí. de, No, de la intrascendencia fajardiana, ni le habla a las regiones, ni le habla a nada, ni es que intenta creo pellizcar que no votos, no es, mueve, no suena, no, no es una no, campaña no, pues que decidió, no. parece Sí. haber bajado los brazos, no. No es una figura que capture la atención, que es lo que más necesitan ellos en este momento, porque la atención no está puesta en Fajardo. Y esto, pues en esta época de redes sociales, es lo que tú más necesitas, que la gente esté pensando en ti, viéndote. Eso es una figura, sí, es una elección que no, pues, contribuye a la intrascendencia de la que tanto has hablado. Claro, y yo creo que lo que la gente espera de una campaña política, además de las ideas, es que haya gestos de propuesta, ¿no? No solo propuestas como tal en el Sí, papel que la gente tenga que ir a leer, sino que se proponga algo, que llame, que exacto, convoque, incluso que se equivoque, pero no que esté como un ente ahí. exacto. Y me parece que, pues que se va apagando cada vez más la llama de Fajardo. Sí, Pues digamos, no quiero sonar como analista de estos programas tradicionales, pero en verdad es como, sabes, ni siquiera las encuestas dan señales de otra cosa y los gestos públicos y las movidas de Fajardo, pues evidentemente lo ratifican. Y sobre Roy, sí, pues Roy por lo menos intenta proponer, ¿no? Es que creo que un poco para darle fuerzas a argumento, creo que es una sí, campaña que al menos grita, que alza la mano, que dice aquí estoy, así a la gente se ría un poco ya de eso. Vamos a ver qué se trae Roy entre manos y qué va a terminar ocurriendo con él sí. y con el resto de candidaturas pequeñitas que insisten. Ya vimos que renunció Maurice Armitage para no Ah, sí. saturar de una manera muy sensata, para no saturar la baraja amplia de candidatos, pero ahí siguen Liscano y Cris, otros personajes, y Ah, Cris Cristo. también. sí, 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 sí. Pues tendremos ¿Sí? tela Tendremos de para qué cortar hablar. Mm. y temas para que hablar.
muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron, los que nos siguieron hasta acá. Recuerden, como Lau les dijo, suscribirse al canal, Dulce. la campanita. A la campanita. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Leemos sus comentarios y nos hacen cada día repensar, mejorar, pulir y bueno, seguirle Total. apostando a este proyecto. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Quién manda aquí? Chao, chicos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.